días, señores estudiantes. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en una sesión que corresponde a los cursos para preparación al examen técnico profesional de la Universidad Rural de Guatemala. En esta ocasión el curso que vamos a trabajar es Derecho Administrativo, la semana que corresponde a la semana número 13 y el tema es Proceso Contencioso Tributario y Proceso Económico Coactivo. Mazatenango, mayo de 2020. Objetivo de la clase: que el estudiante al finalizar la clase conozca con propiedad los conceptos y definiciones que se refieren a proceso contencioso tributario y proceso económico coactivo. Vamos a empezar a definir qué es procedimiento administrativo. Entendido procedimiento administrativo como el cauce material o considerado como una serie de etapas ordenadas a través del cual se van a producir actos y disposiciones administrativas que quedan inmersos dentro del expediente administrativo. ¿Qué debemos entender por expediente administrativo? Bueno, se entiende expediente administrativo como el conjunto de documentos que sirven de respaldo en cuanto a los trámites y diligencias que ha realizado un particular o administrado dentro del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los principios del expediente administrativo? Son los siguientes: impulso de oficio, formalización por escrito, celeridad, sencillez, actuación administrativa gratuita. Etapas del procedimiento administrativo: inicio de oficio, inicio a petición de parte, decreto de trámite, notificación, intervención de terceros, diligencias las que sean necesarias, inspecciones, informes, declaraciones, expertajes, incorporación de documentos, dictámenes jurídicos y técnicos, intervención de PGN, análisis de evidencia y por último resolución de fondo o resolución originaria. Bien, cuando se dicta la resolución y se resuelve el procedimiento administrativo, el administrado, si no está conforme y considera que su derecho está lesionado, tiene la facultad de el planteamiento de un recurso administrativo. ¿Qué debemos entender por recurso administrativo? Bueno, pues el recurso administrativo constituye el medio legal de que dispone el particular afectado en sus derechos e intereses por un acto administrativo determinado para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme, en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. Unificación de los recursos administrativos. El artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece el ámbito de los recursos e indica lo siguiente: los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Trámite del recurso. La Ley de lo Contencioso Administrativo establece que el recurso de revocatoria y reposición debe plantearse en un término de 5 días. Si corresponde el recurso de revocatoria, debe elevarse al superior jerárquico en un plazo de 5 días. El siguiente paso es concederle audiencia por 5 días a todos los interesados, tal y como lo establece el artículo 12 y 13 de la misma ley. La siguiente etapa corresponde a las diligencias para mejor resolver. Esta es discrecional y el plazo es de 10 días. La siguiente etapa es la resolución, que debe dictarse entre los 15 días de finalizado el trámite y posteriormente la notificación de la resolución. Si el recurso es resuelto desfavorablemente para el administrado, corresponde entonces una etapa judicial, la cual es llamada proceso contencioso administrativo. Y vamos a empezar a definir qué es proceso. Y proceso es la secuencia o serie de actos que se desenvuelve progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad un conflicto sometido a su decisión. En ese orden de ideas, definimos a proceso contencioso administrativo como el proceso que nace a la vida cuando existe litis entre el Estado y los particulares, el cual es conocido y resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Trámite en los recursos administrativos en materia tributaria. El punto que nos atañe en esta sesión corresponde eminentemente a estos recursos y al mismo proceso contencioso tributario. El trámite de la revocatoria y la reposición
inicia por establecer la procedencia. La revocatoria procede contra lo resuelto por el superintendente y los intendentes, y la reposición procede contra lo resuelto por el directorio de la SAT o del ministro de Finanzas Públicas. La interposición de los recursos. Para la interposición de los recursos, se le concede un plazo de 10 días hábiles para realizar el mismo. El siguiente paso corresponde a las diligencias para mejor resolver, el cual es discrecional y puede fijarse por un plazo de 15 días. La siguiente etapa es la resolución, que debe dictarse entre los 30 días hábiles de finalizado el trámite y la notificación del mismo. Ahora veamos las etapas del proceso contencioso administrativo. Y nos indica la presentación de la demanda. La demanda puede presentarse por 3 asuntos. Puede ser por un asunto administrativo, por un asunto tributario o por un asunto de lesividad. En el caso que nos atañe, que es un asunto tributario, el plazo para el planteamiento es de 30 días. Posteriormente se realiza el examen de forma. El examen de forma lo realiza la sala respectiva y consiste en establecer si cumple con los requisitos que la ley establece en cuanto a su forma. La sala requiere antecedentes directamente al órgano administrativo. El órgano administrativo realiza la remisión de antecedentes. Una vez contado con los antecedentes, se realiza un examen de fondo y si se ajusta al supuesto, se admite para su trámite la demanda. Eso tiene como efecto el emplazamiento. El emplazamiento tiene como efecto que el demandado asuma las actitudes necesarias. Se apertura prueba, se realiza vista, puede dictarse auto para mejor fallar, se dicta sentencia y la misma debe ser ejecutada. En el supuesto que nos atañe, que se refiere a asuntos de índole tributaria, la sentencia se ejecuta a través de un proceso económico coactivo. ¿Qué debemos entender por proceso económico coactivo? Bueno, el proceso económico coactivo es aquel proceso que tiene, por el cual se cobran ejecutivamente los adeudos tributarios que los particulares tienen con el Estado. Su finalidad es obtener el pago de los adeudos tributarios que los particulares tienen con el Estado. ¿Cuáles son las etapas de este proceso económico coactivo? Primero, la presentación de la demanda. Y se establece que la demanda debe ir acompañado con el título ejecutivo. La siguiente etapa es la calificación del título. La calificación del título, esta la realiza el juez y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclame fuere líquida y exigible, tendrá como consecuencia realizar un mandamiento de ejecución. El mandamiento de ejecución básicamente es para requerir el pago del obligado y el embargo de sus bienes en su caso. La siguiente etapa es concederle audiencia por 5 días al ejecutado. El ejecutado en este caso podrá oponerse y hacer valer sus excepciones. Si el ejecutado no comparece, el juez puede dictar sentencia. La siguiente etapa es audiencia a la administración tributaria. Esta audiencia a la administración tributaria será por un plazo de 5 días hábiles. La siguiente etapa es el periodo de pruebas. La recepción de pruebas por 10 días comunes para las partes. En ningún caso se otorgará plazo extraordinario para la misma. Y la última etapa es la sentencia. Vencido el plazo para oponerse, el juez dictará sentencia. En este caso, si la sentencia sigue siendo desfavorable, se puede plantear a un recurso, que es el recurso de apelación del proceso económico coactivo, el cual tiene 3 etapas. Primero, la interposición del recurso. El plazo para interponer este recurso es de 3 días hábiles siguientes al de la fecha de la notificación de la resolución. Se interpone ante el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas.
La siguiente etapa es la vista. La vista se realiza dentro de los 5 días. Y la siguiente etapa es la sentencia. Y la sentencia se realiza o se puede dictar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la vista. Habiendo concluido con este tema, podemos contestar las siguientes preguntas. 1. ¿A qué se le llama vía administrativa? 2. ¿Qué es el silencio administrativo? 3. ¿Qué significado tiene que las diligencias administrativas se encuentren en estado de resolver? 4. ¿Cuál es la procedencia de la enmienda en materia tributaria? 5. ¿Cuántos procesos económicos coactivos existe en la legislación guatemalteca y cuál es su regulación? 6. ¿Es procedente interponer el recurso de casación en materia económico coactivo? Bien. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Espero saludarlos en una próxima ocasión.